estás un poco en una lucha para dar a conocer las malas hierbas, ¿no? Y que Sí, las sí. valoremos. Para mí simplemente son plantas y Ujú, plantas que por una parte se pueden consumir, igual que el bled, pues que tenemos más a mano por aquí, o el diente de león, por ejemplo, sería otra. En ujú, catalán se llaman cuscunia, también es otra planta que se puede consumir y como ellas hay muchísimas y aquí ujú. las solemos llamar malas hierbas pues porque parece como que molestan, ¿no?, en el huerto, pero también cumplen una función que es cubrir la tierra con sus hojas para evitar que la tierra se seque tanto. Algunas de ellas tienen raíces profundas que permiten que la tierra se oxigene, que no se apelmace. Ujú, También son indicadores de la tierra que tienes, en lugares donde crece, pues por ejemplo, una planta que se llama currajola. ujú, Suelen ser zonas que la tierra tiende a compactarse mucho y a secarse mucho. ujú. Y si tú estás un poquito al tanto de qué planta te crece ahí de forma espontánea, también te da una pista de qué tierra tienes alrededor y de cómo tratarla y de cómo cuidarla. Y al mismo tiempo, pues también te sirve de protección para el Ujú. resto de cultivos. Porque es verdad que le roban como los nutrientes a la planta que tú quieres No, cultivar o no es tan así. no. Yo creo que eso no es más que una leyenda urbana. Si tú te paseas por un bosque, en Sí. el bosque conviven millones de plantas al mismo tiempo y Mm, ninguna le quita los nutrientes a la otra, simplemente todas ocupan su lugar ujú, y no todas las plantas extraen de la tierra los mismos nutrientes. Una planta complementa a la otra. Cuando, cuando hacemos monocultivos, ujú, son cultivos enormes de las mismas hortalizas o del mismo tipo de vegetales, en un ujú, lugar durante mucho tiempo le estamos exigiendo a la tierra que le dé ese nutriente cada vez y se lo estamos quitando. Si ese cultivo lo alternas con otra cosa que le pide un alimento distinto, pues esa tierra vuelve a equilibrarse. Lo mismo pasa con las hierbas que llamamos competidoras, ujú, que no lo son, no compiten entre ellas porque no necesita lo mismo un bled que un pimiento, ujú, necesitan nutrientes diferentes. Incluso muchos de ellos le aportan a la tierra, por ejemplo la espinaca, ujú, le aporta nitrógeno a la tierra que el pimiento va a necesitar para hacer el fruto. vale. Entonces muchas de ellas se complementan entre ellas, le proporcionan sombra. Mm, La verdalaga, por ejemplo, es una planta que retiene muy bien la humedad, pues le proporciona ujú, esa humedad también a la tierra necesaria. En ningún momento yo creo que compitan en mm, absoluto y que al final crean una diversidad que también mm, atrae pues a los insectos que van a polinizar después las flores de las ujú. plantas que cultivamos. Yo creo que son necesarias todas. Ya. ¿Y cómo es que la forma más tradicional de ver el huerto es como un huerto limpio, sin nada de hierbas, todo como árido? Yo creo que eso proviene un poquito de cuando empezó a salir toda la industria de los pesticidas, los herbicidas y de cómo se vendió en ese momento. A ver, cuando tú fabricas herbicidas necesitas pues darles un uso Mm, y crear la idea de que los huertos deben ser lugares y espacios libres de cualquier otra planta que no sea la que tú cultivas. Era una forma de vender esos herbicidas y ujú. realmente lo hicieron muy bien porque hasta en este momento se utilizan. Sí, sí. Después yo creo que cuando te atreves a mirar un poquito más allá y a levantar los ojos y mirar que la naturaleza tal como crece por sí misma, te das cuenta de lo absurdo de esa opción y estar abierto también a probarlas y a descubrir pues que tal vez en la parte del mundo donde tú vives pues eso no se usa, pero que al otro lado, pues en otro lugar se le tiene mucho aprecio y esa planta se consume, ¿no? ¿Y esta hierba cómo la llamas? En català, bleds. Ajá, En español no sé qué nombre tiene, en català es diuen bleds. sí. Y es podrien utilitzar com les espinacas. Todos los platos que harías con espinacas lo podrías sustituir por esta planta. Se usan como espinacas, pero cuando son tiernas. Cuando son tiernas, una vez han espigado y empezado a sacar sus semillas, luego se vuelven amargas, pero eso pasaría con la mayoría de plantas que tenemos en el huerto, que una vez espigan y Ujú, empiezan a sacar sus flores, se vuelven amargas. Yo creo, pienso, es mi teoría,
que es un poquito una defensa que hace la planta para proteger ese fruto y evitar que los demás depredadores nos las comamos y de esa manera poder reproducirse. Pero podríamos usarlas mientras están así tiernas, como si fueran espinacas. De hecho, en Japón es una planta que se usa mucho y que es muy conocida, aunque nosotros la llamemos tristemente mala hierba. Estas han crecido espontáneas, me decías. Sí, el año pasado, solemos plantar flores entre los tomates porque repelen el pulgón. Estas, por ejemplo, tienen propiedades fungicidas, entonces evitan un poquito los hongos a los tomates. Y de la misma semilla que han soltado ellas el año anterior, pues este año nos ha salido como un par de jarrones preciosos aquí en el huerto. Sí. ¿Y la coges ahora, para comer? Sí, vamos a recoger algunas, luego haremos una ensalada con una mezcla de todas estas plantas espontáneas y malas hierbas que crecen en el huerto, y una de las cosas que vamos a poner son unas flores. ¿Y qué propiedades tienen estas flores? Las flores nos aportan sobre todo minerales. Aquí no estamos muy acostumbrados a consumirlas, pero en los países nórdicos, por ejemplo, se utiliza mucho sobre todo para darle color a un plato en lugares, ellos viven en climas más fríos y tienen pocas posibilidades de colores y les aportan una luz y un color a los platos que creo que es la primera cosa que nos alimenta antes de ponernos la primera cucharada en la boca. Ves i t'ensenyaré quina és perquè n'hi ha una de similar. Doncs això és el que és la dent de lleó, que en català es diuen també pixallits. ¿Pixallits? Pixallits. ¿Por qué? Que sería como meacamas. Sí, la traducción sería esa. Pero es porque sobre todo es una planta muy diurética y que tiene mucha capacidad de limpieza del hígado. Entonces por eso su nombre en catalán de pixallits, aunque creo que en español no tiene la traducción literal. No, creo que no. Simplemente es diente de león. Recogeremos también un poquito porque la ensalada también está muy rica. Ah, también se comen las hojas tal cual. Sí, se comen las hojas y te puedes comer también las flores. En este caso no hay, ahora. Hola, un poquito de saludo para todos. Hola. Pero en primavera, sobre todo, que es cuando suele florecer, podrías comerte también las flores. Con la única cosa que debes ir un poco con cuidado cuando recoges plantas silvestres para consumirlas, es recogerlas de sitios limpios, de sitios donde no tengas al lado ningún huerto donde se echen pesticidas, ni fungicidas, ni abonos sintéticos, y que no tengas tampoco cerca granjas de animales donde puedan haber soltado purines de animales, porque tienen la capacidad de absorber mucho más fácilmente todo lo que tienen alrededor. Porque esta diente de león normalmente se hace en infusión, ¿no? ¿Se conoce más para infusión o no? En infusión, se seca y se conoce más en infusión, pero puedes consumirla en fresco perfectamente y está súper rica en una ensalada. Además me parece un poco como una contradicción que arrancamos todas estas plantas para dejar espacio en el huerto para cultivar lechugas que simplemente nos aportan agua, cuando estas plantas pues tienen minerales, tienen vitaminas y son muchísimo más ricas en nutrientes de lo que puede ser la mejor de las lechugas. Tú estás intentando ahora introducirlos en el mercado, ¿no? Sí, poquito a poco. Intento, voy añadiendo una, luego cuando esa es un poco más conocida pues añado otra. Pues para empezar a darlas a conocer y a que la gente se atreva a utilizarlas, a probar sus recetas, a buscar de qué forma se cocinan pues en otras partes del mundo que se utilizan. Por ejemplo, la verdolaga se usa como para hacer una sopa como lo que para nosotros es la escudella, que es una sopa muy popular. En Portugal se hace una sopa parecida con verdolaga. En Marruecos se cuece al vapor y se le añade una vinagreta con limón y muchas especies. Bueno, pues poco a poco, ¿no? De darlas a conocer y de que la gente vea pues que tienen otra utilidad y no nos dediquemos simplemente a arrancarlas y desestimarlas como si fuera algo negativo, sino a cambiar un poquito esa mirada y que nos atrevamos todos también a probar nuevos sabores y cosas que tenemos muy a mano y que nos pueden proporcionar unos alimentos sin tener que depender tanto
de las grandes cadenas alimenticias y de ver que nosotros mismos, ¿no?, podemos recoger un poquito nuestros propios alimentos y que puede formar parte también de nuestra vida, ¿no?, de una parte de nuestra vida, la recolección de esos alimentos que luego al final son lo que nos van a nutrir. El diente de león, como muchas otras plantas, tiene su planta parecida, pero para reconocerla siempre sale pegada al suelo, su tallo nunca tira hacia arriba, sino que veis que las hojas parten siempre desde el suelo y al romperla es muy fácil de romper. Vale. La otra planta que hay, que es muy parecida, cuando intentáis cortarla con los dedos, no se puede. Sí, pero tienes que tirar fuerte. Es una planta que tiene la hoja muy dura. Se llama chicoria. Las flores se pueden consumir, podemos recoger alguna también para darle otro toque a la ensalada. Nos va a quedar una ensalada preciosa, ya verás. Sí. ¿Y qué tiene esta planta de propiedades? La raíz de esta planta se puede secar y convertir en un sucedáneo del café. La raíz de la chicoria, sí, de hecho en muchos lugares se utiliza como sucedáneo del café sin tener cafeína, sí, pero su sabor recuerda mucho a la infusión de café. Vale, esta es la corrichola, ¿verdad? Sí, correhuela castellana. Ajá. Sus raíces son medicinales y ¿Sí? es una raíz que si pudieras sacarla de un terreno que sea arena puede llegar a medir hasta 2 metros. La planta en sí no se consume, pero sí que, como puedes ver, también forma parte de un mulching perfecto, que además nosotros que ponemos paja en el suelo, cuando hace mucho viento muchas veces la levanta y se va, la correhuela impide que esa paja pueda irse a ningún lado porque la fija completamente al suelo. Qué guay. Si la dejas, acaba enredándose en las plantas y acabaría perjudicándolas, pero si no llega a ese extremo es simplemente quitarla un poquito antes. Vale, esta es más grande, la verdolaga. Sí, esta es la otra variedad que te decía que tiene la hoja más ancha, hace menos hojas, pero las que hace son mucho más grandes. Vale, pero tiene las mismas propiedades y es igual. Hola, Bailet. Yo creo que aquí es una de las plantas más odiadas en el huerto porque tiene una capacidad de germinación y una capacidad de extensión brutal, aunque no caiga una gota de agua. Ella vive prácticamente del aire, pero si te fijas sus hojas, pues son como un poquito gruesas y retienen muchísimo la humedad aquí dentro. De hecho, si te comes una hojita, verás que es como carnosa, que no es una hoja fina. Tiene mucílago dentro. El mucílago siempre es un buen aliado del estómago porque crea como una capa, como si te pusieras crema en las manos, ¿vale? Es algo así. Y es una planta que se extiende, que cubre el suelo mucho trozo y que se alimenta de nada. O sea, y tú puedes arrancarla, dejarla aquí y a los 3 días volverla a plantar y ella misma vuelve a coger otra vez sus raíces, se agarra a lo que sea. Es una campeona de la supervivencia y yo creo que es un superalimento que tenemos muy a mano y además es de las verduras que te aportan más vitaminas y más minerales de todas las verduras que podemos llegar a cultivar en un huerto. La podrías consumir también cocinada, no solo así fresca. Puedes cocinarla, es la que te contaba que se hace una sopa en Portugal, en Marruecos la cocinan al vapor. Puedes añadirla a tus guisos, a tus sopas. La puedes usar de muchas maneras. La malva. Esta es la malva, que es una planta que sueles ver mucho, sobre todo en los cementerios. Es un indicador de que en esta zona pues es rica el nitrógeno. Ay, mira, tenemos un inquilino. Hola, buenos días. Y es una planta que se consume también la hoja en ensalada, sus flores también se pueden comer. Y además cuando te pica pues un insecto como un mosquito o una avispa, puedes frotarte la picadura con hojas de malva y suaviza muchísimo la picada y reduce muchísimo la hinchazón. O sea que cogeremos también unas cuantas para poderlas poner en nuestra súper ensalada que vamos a hacer hoy.
Al final hay muchísimos seres vivos que se alimentan de todas estas plantas que salen de forma natural y viven. Claro. Nosotros por algún motivo y en algún momento pues hemos perdido esa conexión y pensamos que todo lo que vamos a necesitar para comer necesariamente tiene que salir de un supermercado. Però nada más lejos. Però la bleda, un cop ha passat el primer any, tu la podries arrencar i ja està, havies fet la collita, però també la pots deixar, llavors, i tallar-la. Si la talles, a partir del primer any, durant tot el segon any, aquesta bleda va fent aquells brots petits. I aquests brots petits són supertendres i es poden menjar així amb cru o amb un saltejat molt i molt lleuger, com si fossin espinaques petites. Wow. I llavors li treus molt més profit a la mateixa planta que no pas el fet de, bueno, pues planto les bledes, faig una collita, les arrenco i ja està. Y las bledas, bueno, las acelgas de colores, ¿tienen las mismas propiedades que entre ellas o son diferentes? Siempre las plantas de colores tendrán propiedades añadidas que la planta verde puede no tener por el simple hecho del color. Eso se usa mucho en cocina macrobiótica, por ejemplo, que utiliza muchísimo el color. Vale. Pero además es lo que decíamos antes, ¿no? Visualmente, bueno, le aporta una energía al plato que no tendría. Y además suelen ser más dulces, al contrario de lo que pensamos con las tonalidades rojas. La cebolla roja es más dulce, las acelgas de colores son más dulces, la lombarda, la col lombarda, que es aquella col violeta, pues también es más dulce. Y en este caso la celga es una variedad más antigua que parte de la remolacha. Antiguamente la remolacha y la celga eran la misma planta. Después, a lo largo del tiempo, pues una ha ido desarrollando más la hoja y la otra más el fruto, pero si tú te miras las hojas de una remolacha, puedes ver que son casi idénticas y se pueden consumir también. No desestimemos las hojas de la remolacha porque es como comer acelgas. Sí. ¿Este qué tenemos aquí? Mira, este es, en català es el plantatge, en español no recuerdo cómo se llama. Llantén. Llantén, sí. Y cuando saca su flor, aquí que ya está seca, ¿no? Pero cuando es así tierna, si la cortáis y la probáis, veréis que tiene un sabor delicioso a champiñón. Vale. Si quieres probarla, verás que está súper rico. Y que te recuerda muchísimo al qué champiñón. bueno. Guala, sí. Que sí. Esto es lo que en catalán llamamos cuscunía, que es esta planta que cuando le cortas la hojita la puedes pegar a tu ropa y decorar un poquito. Pues esta planta cuando es verde y tierna, ahora como veis también la sequía y el calor ha hecho mella, pero volverá a rebrotar y rebrota con mucha fuerza. Normalmente cubre siempre los lugares donde hay piedras, también vive del aire. Esa planta también se puede usar en ensalada y también es una planta que podéis encontrar con mucha facilidad y en abundancia en la mayoría de lugares donde veáis 4 piedras juntas. Bueno, aquí tenemos las hierbas que hemos cogido del huerto. Venga, pues ahora vamos a preparar una muy buena ensalada con todas estas hierbas que nos han salido espontáneas y que como veis están súper bonitas. Además ha llovido, o sea que con la lluvia estarán genial. Vamos a poner un poquito una base de diente de león para que tengamos unas hojas más largas para llenar bien el plato. Ponemos un poquito de color con las acelgas de florines, que siempre nos dará un poquito de alegría en este plato. Hemos dicho que el color era importante. Sí. Unas hojas pequeñitas con las malvas, que también podéis ver que tienen un poquito el tono violeta, no sé si se aprecia mucho, pero va a tener un poquito el tono de las flores que pondremos después encima, que las hemos recogido también esta mañana. Súper nutritivo, súper variado, no os quedéis solo con las lechugas en la ensalada, que aparte de que os limita muchísimo, os resta muchos nutrientes, porque la lechuga simplemente os aporta agua y poquita cosa más.
Esto es un poquito de rúcula, que si bien no se considera una hierba espontánea, en este caso sí, porque ha salido de la rúcula que hemos tenido plantada los años anteriores y que dejamos que algunas de ellas se espiguen, monten en flor, suelten sus semillas. Y después vamos a tener pues cultivos espontáneos de rúcula por el huerto los próximos años. Y le dará un toque de amargor. Las plantas que son amargas, como el diente de león, como la rúcula, este tipo de plantas, siempre el amargor nos aporta beneficios para el hígado, tenerlo en cuenta. La escarola, la rúcula, toda esta familia siempre nos va a aportar beneficios para el sistema hepático. Vale. Le vamos a poner, como no, verdolaga, unas florecitas. No hace falta que deshojéis todas las hojas, podéis romper lo que son así en ramitos, que aparte os va a quedar más chula la ensalada. Y podéis aprovechar también los tallos si queréis, pero yo los tallos suelo usarlos más para cocinar, para añadirlas a una sopa, a un estofado, y me reservo las hojitas, que es mucho más tierno, para comerlas en crudo. Todas las plantas que podemos comer en crudo, vamos a aprovechar de ellas el máximo, sus vitaminas y todas sus propiedades, porque no las van a perder durante la cocción. En estas que son más grandes, pues aquí sí que vamos a romper las hojitas sueltas. También es una mezcla de texturas. La hoja de la malva es como una textura un poco más rasposa, un poco más áspera. Y en cambio la que estoy poniendo ahora, que es la rúcula, tiene un mucílago, por tanto es más bien carnosa. El diente de león es una hoja muy suave, que no amarga. La rúcula tiene el punto de amargo. Vais a ver que es una mezcla de texturas y de colores muy diferentes. La flor coges los pétalos solamente. Sí, de la flor solamente los pétalos. La parte verde no. La parte verde no es comestible, pero los pétalos sí, y podéis poner la flor entera también para hacer un poquito lindo al final. O deshojarla, como estoy haciendo yo, para darle pequeños toques de color. Y veo que tienes ahí al fondo muchísimas mermeladas, ¿no? Sí, porque bueno, hacemos también mermeladas con todos los productos del huerto que no están, que no cumplen los cánones de belleza que se les pide. Los convertimos en mermeladas o en patés vegetales, o hacemos cremas de verduras, hacemos muchos elaborados a través de ellos para que no se tiren y que se reutilicen para otras cosas. Y también para su elaboración usamos tarros reciclados que nos traen nuestros propios clientes. Nosotros hacemos mercado 2 días a la semana en Olot, en Ripoll, y muchos de nuestros clientes nos traen sus tarros, que pueden ser de nuestras mermeladas o no. Los esterilizamos, los usamos de nuevo, les damos una nueva vida para que no vayan al montón del reciclaje. Y creo que es un aporte más a que este mundo pues sea un poquito mejor y un poquito más limpio, y que se usen menos productos y simplemente los que necesitamos. ¿Qué os parece? Con una buena vinagreta a vuestro gusto. Yo en este caso le pondría una vinagreta pues con aceite, limón y miel. Tengo una amiga que tiene abejas y tiene miel, y un punto de mostaza. Impresionante. Muchas gracias, Nuria.